Mantente informado. Síguenos en nuestro portal 724.mx. Las 24 horas, los 7 días de la semana. Continuamos. Con profunda pena, me permito informarles que a pesar de los esfuerzos que se realizaron, el señor licenciado Luis Donaldo Colosio, candidato del Partido Revolucionario Institucional a la presidencia de la República, ha fallecido. Esa es la voz original de Líbano Sanz, quien en aquel entonces fue el responsable de prensa, de comunicación, del entonces candidato a la presidencia por el PRI, Luis Donaldo Colosio, en aquel 23 de marzo del año 1994 en un hospital allá en Tijuana, cuando se dio el anuncio del fallecimiento de Colosio, y algo que hizo cambiar sin lugar a dudas la historia política de nuestro país en 2 años muy complicados. Y bueno, para hablar de esto a 25 años de distancia, yo le agradezco mucho a 2 queridos amigos periodistas con mucha experiencia que estén en la línea telefónica, cada quien en su línea ahí, para hablar un poquito de lo que se vio en aquel entonces, de qué ha pasado a lo largo de 25 años y el por qué ahora recordarlo y qué relevancia podría traer una situación como la que se vio en aquel entonces y lo que significa la muerte de Colosio en la actualidad. Por un lado, y le agradezco muchísimo, en aquellos años, él me va a corregir, pero él tuvo cargos directivos, inclusive en Sepropie, ha encabezado importantes redacciones, ha tenido cargos muy importantes como periodista, es un periodista con mucha experiencia. Raúl Rodríguez Cortés, Raulito, qué gusto saludarte. Hola Pepe, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, en otra línea telefónica, también un periodista muy destacado, con una gran trayectoria radiofónica, Miguel Ángel López Farías, a quien saludo con el gusto de siempre. Querido Mike, qué gusto, gracias. Gracias, querido amigo. ¿Cómo te encuentras? Raúl, muy buenas tardes. Un abrazo para Hola, ti, ¿cómo te va, Miguel Ángel? Muchísimas gracias. Raúl, ¿tú cómo recuerdas aquel 23 de marzo del 94, en una época que, bueno, es muy convulsionada, ¿no? Porque lo de Colosio fue nada más una parte de todo lo que estaba sucediendo en nuestro país en materia política, ¿no? Sí, fue un año complicado. Apenas unos 3 meses atrás, se había dado el levantamiento zapatista, que a su vez había dado lugar a una serie de ajustes en el gabinete presidencial. Sumado esto, José Luis, al proceso interno priista que derivó en la candidatura presidencial de Colosio, con el rechazo a aceptar la de entrada de Manuel Camacho Solís. Eran días muy agitados. Yo en ese entonces era director de noticieros de Televisión Azteca, y nos tocó entrar a la transmisión en vivo por estos hechos a Javier Alatorre, que en ese entonces iniciaba el noticiero Hechos. Justamente ese año empezó el noticiero Hechos, que hoy sigue conduciendo Javier, y con el reporte en vivo en ese momento desde Lomas Taurina de mi compañero reportero Raúl Sánchez Carrillo. Y nos tocó dar el seguimiento de la información toda esa tarde-noche del 23 de marzo hasta el momento en que, como presentabas tú ahorita mismo, Líbano Sáenz, para entonces jefe de prensa de Colosio, confirmaba el fallecimiento del candidato presidencial priista. Así es, Raúl. Miguel Ángel, bueno, mucho se habla de quién es el responsable de este asesinato, pero es cierto que había muchas disputas internas, ¿no? Entre que, bueno, Cedillo ocupa un cargo, no estuvo en el lugar, pero también el papel que ahorita decía Raúl, de Manuel Camacho Solís, ¿era un PRI dividido? Mira, que la narrativa de esos años, y escucho con mucha atención a mi querido Raúl, siempre con admiración y con mucho respeto, porque bien lo menciona, eran fechas convulsas, donde pues la nación mexicana, de una u otra manera boquiabierta, apreciábamos una acuarela a la cual pues no estábamos acostumbrados, por lo menos en las últimas décadas, de este priismo de sorpresas, de asonadas, de golpes de timón,
Hay que recordar que años atrás pues traíamos las heridas del 68, después del halconazo, se fue diluyendo con ciertas generaciones para caer después en la muerte del cardenal Juan José Posadas Ocampo en Guadalajara. Vino posteriormente el tema levantamiento armado, y se comienza a caer este mito del primermundismo de un México que anunciaba con el Tratado de Libre Comercio pues la entronización de un país a las grandes ligas económicas, ¿no? Con la firma del Tratado de Libre Comercio, y después pues tenemos el nombramiento ciertamente de Luis Don Lalo Colosio, quien pues traía la cartera de Desarrollo Social y del ambicioso programa de solidaridad del expresidente Carlos Salinas de Gortari. Y esto que menciona José Luis, una división dentro del revolucionario institucional, porque pues todo el mundo apuntaba, o por lo menos los muy cercanos al presidente entonces, apuntaban que pues iba a ser Manuel Camacho Solís, jamás un Luis Donaldo Colosio. Y esto pues produce ciertamente las primeras fisuras en torno de una figura, no solamente del partido, sino de una figura poderosísima que era en ese momento Carlos Salinas de Gortari. Y después en este ir ojeando los días del convulso 93 y después del 94, nos amanecemos, como bien cita Raúl, con un levantamiento armado en el sureste mexicano que nos viene a sorprender a todos, y que deviene pues en un 23 de marzo en Lomas Taurinas, con algo que quiero subrayar, la narrativa posterior a este suceso nos vino descubriendo, o por lo menos colocando elementos para pensar que se trataba de un magnicidio preparado precisamente desde lo más oscuro, de lo más escondido de la cúpula del poder. Entonces, pues ya hablábamos de un PRI que después vino a terminar de descomponerse con la derrota en el 2000, con un Vicente Fox al frente de la oposición, ¿no? Sí, claro. Querido Raúl, en base a lo que está ahorita comentando Miguel Ángel, si era el candidato incómodo, Luis Donaldo Colosio, como se maneja, que sí se estaba él, después de su discurso que dio en el Monumento a la Revolución días antes, con los mensajes que dio en este discurso, desde tu visión, cuando estabas tú sentado en la mesa de director de noticias, tú decías, oye, sí está siendo incómodo para el sistema, o realmente se dice esto ahorita porque pues ya murió. No, mira, y aquí hago un apunte a lo que comentaba Miguel Ángel a propósito del proceso interno priista, con signos de división que venían desde atrás, porque habría que recordar todo aquello que fue la corriente democrática, Cierto. de la que formaron parte Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Cierto. más adelante Andrés Manuel López Obrador, que deriva en una ruptura al interior del partido, en una decisión de la que, por cierto, nace la candidatura de Cuauhtémoc Cárdenas. Hay voces históricas documentadas de que Cárdenas fue víctima de un fraude electoral. La llegada de Salinas de Gortari fue completamente ilegítima a juicio de muchos. De manera que, bueno, este proceso, digamos, de descomposición interna viene a tener también esta expresión, desde mi punto de vista, en lo ocurrido el 23 de marzo del 94 en Lomas Taurinas. Sí. Yo creo que sí, Colosio, a partir de lo que significó esa ruptura de la corriente democrática, sí tenía planteamientos de profundizar en la democracia interna priista, matizar el poder omnipresente de la figura presidencial, democratizar procesos internos, saldar deudas de carácter de justicia social, y así es como él iba configurando su propuesta política, pero siempre empujada por el rechazo que había expresado Camacho Solís cuando se designa a Colosio como candidato presidencial, en medio de una serie de cuestiones que hacían ver en ese momento que la campaña no prendía, no levantaba, se ganaban los titulares Camacho en su calidad de representante del gobierno para negociar la paz con los zapatistas. En fin, una serie de circunstancias que, bueno, finalmente vienen a desembocar a este hecho, respecto al cual José Luis, pues finalmente, y al cabo de 5 años, y hay que decirlo,
ya hay una verdad, digámoslo, jurídica, una verdad jurídica que tiene que ver con que el autor del atentado es un asesino solitario, Mario Aburto, condenado a 45 años de cárcel, Sí. pero con una serie de dudas que se van dirimiendo a lo largo de los años. Yo me acuerdo que hicimos varios reportajes entonces en Televisión Azteca, pues enfatizando en esas dudas, ¿no? La idea del segundo tirador. El primer fiscal Montes habló en un inicio de una acción concertada, Sí, y sí, luego llegó a la conclusión de que era un asesino solitario, y luego lo mismo pasa con los siguientes fiscales, con Olga Islas, luego con Pablo Chapa Besanilla, por cierto, hace el gran ridículo de las osamentas encontradas en la casa o en el rancho de Raúl Salinas de Gortari, y finalmente Luis Raúl González Pérez, el actual presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Porque se habla de 2 balazos, Raúl, uno en la cabeza, otro en el estómago, de 2 calibres distintos, ¿no? En Bueno, Veracruz eso está corroborado, que Sí. fueron 2 tiros, Sí. uno en la cabeza, otro en el abdomen. Lo que no está corroborado es que hayan sido de calibres distintos. Ok. La versión que respalda la acusación y posterior condena de Mario Aburto habla de que él fue el que accionó en 2 ocasiones la pistola. Inclusive recordarán ustedes que hubo un detenido, un procesado, Otón Cortés, ¿no? quien estuvo en Almoloya acusado de ser el segundo tirador, pero que finalmente sale exonerado de la cárcel porque no se le pudo demostrar el hecho. Sí. Pero bueno, siempre queda ahí permanentemente la duda. El propio Aburto sigue sosteniendo que él disparó de manera accidental, que no pretendía matar a Colosio ni dispararle a la cabeza, y sigue argumentando que sí hay un segundo tirador, que no fue necesariamente él, ¿no? Sí. A 25 años de distancia, querido Miguel Ángel, ya pasaron 25 años, ha pasado un montón de cosas, estuvo Sí. el PAN en el gobierno, todo lo que, y luego regresó el PRI. ¿Quién fue el gran, no quiero decir ganador, pero quién se vio beneficiado y quién se vio más afectado por la muerte de Colosio, visto a la distancia, ¿no? Después de 25 años, porque ahorita todo el mundo dice, Colosio hubiera sido nuestro mejor presidente, nos hubiera ido muy bien, eso no lo podemos saber nunca, ¿no? No lo podemos saber, Pero a ni lo 25 sabremos jamás. ¿quién salió beneficiado o perjudicado a todo eso? ¿La imagen de Salinas o el país? Mira que este es uno de los temas más sobados, si se permite la expresión, corrillos políticos, cafés y en fin, columnas políticas y entre el mismo gremio. ¿Quién sale beneficiado en esto? Pues quien gana la presidencia, ¿no? Es evidente que hay un Ernesto Zedillo que llega, que es impulsado por un José Córdoba Montoya, un personaje gris, ciertamente, no me atrevo a decir siniestro, no lo conozco, pero pues sí gris dentro de lo que es el aspecto público, con más oscuros que claros, y que se le adjudica como uno de los hombres con mayor poder detrás del trono, por encima, es más, del propio Carlos Salinas de Gortari. El ganador, pues es un personaje que iba a ser sustituido también, según los trascendidos, que iba a ser retirado de la coordinación de campaña de Donaldo Colosio, iba a ser sustituido, ahora nos enteramos en una columna de Isabel Arvide, por Francisco Labastida Ochoa, quien de Portugal sería traído para coordinar la campaña de Donaldo Colosio, y bueno, pues es evidente que hay un presidente después de Colosio que pues sí pertenecía al equipo de coordinación, que no estaba en el ánimo ni en ese círculo íntimo del entonces candidato, y vemos en otra esquina al gran perdedor, a pesar de que durante muchos años se ha dicho que fue Salinas, y uno escucha el eco, los ecos de ese grito en el auditorio de Plutarco Elías Calles, en la sede del PRI, con el féretro de un Luis Donaldo Colosio, y montando guardia a un Carlos Salinas de Gortari, y medio auditorio gritándole, él fue. Entonces, el señalamiento que se realiza, que se deja ver, que deja pesarse en el ambiente público y privado, pues, es que fue Carlos Salinas de Gortari. Cuando
a la distancia, como lo bien lo mencionas, José Luis, pues es evidente que Carlos Salinas de Gortari es al quien le tumban el gran proyecto que duraría 25 años para hacer de México una potencia, para perpetuarse en el poder, para convertirse en una especie de Plutarco Elías Calles y acentuar nuevamente el maximato presidencial tan acostumbrado a nuestro sistema, y que bueno, pues ahora gracias, quitaré gracias, debido a la entrada de una nueva administración, de un nuevo presidente, Andrés Manuel López Obrador y todo lo que sabemos, es que ha retomado este impulso y esta intención por asomarnos a esta historia que se presenta a 25 años, porque pues evidentemente en el pasado sexenio no iba a ocurrir. Evidentemente, con el PAN se dejó perder esta oportunidad. El gran intento por esclarecer qué había sucedido con algunos de los casos más dramáticos fue el tema del 68, el CONAZO, y para de contar. Pero es hasta en estas fechas, cuando nos volvemos a asomar estos capítulos, cuando nos colocamos frente a la pintura de Lomas Taurinas y comenzamos un recuento de todo lo que sucedió. Ahora, no sé si hay un interés en exonerar la figura de Carlos Salinas de Gortari, de comenzar a señalar, pero lo cierto es que se ha rescatado lo que creo es uno de los grandes pendientes del revolucionario institucional. Ser lo suficientemente autocríticos, generar sus propios diagnósticos para entender el por qué perdieron, el por qué les ha ido como les ha ido, porque sencillamente no han tenido la voluntad, no han tenido el coraje, no ha habido estos hombres o mujeres capaces de pararse frente al público elector y decir, sí, nosotros le debemos una explicación a la ciudadanía, nosotros le debemos una explicación al pueblo de México, y comencemos por el tema Colosio. Porque pues parece que este asunto del asesinato de Luis Donaldo Colosio, más allá de las conclusiones jurídicas, de los rumores, sí es un tema que a los propios priistas les urge orear, sacar a pasear, sacar al tendedero, y que pues por salud mental y electoral de este partido, pues tengan esta voluntad de dar los primeros pasos por explicar qué fue lo que sucedió al interior de ese proceso electoral, que dijo José Luis. Oigan, ya me quedan 2 minutitos, no puedo dejar de preguntarles, aprovechando la experiencia de ambos y la gran labor periodística que realizan cada día, ¿nos tiene que pedir perdón España, sí o no? Yo necesito que ustedes me lo digan, porque sí es un tema que no podemos dejar atrás, y la opinión de los dos me interesa muchísimo. Yo rápidamente quiero nada más hacer un pequeñísimo apunte en relación a lo comentado en cuanto a los ganadores y perdedores. Sí, Raúl. Yo, contrario a como lo ve Miguel Ángel, yo sí veo en la figura de Salinas a un ganador. Es decir, un ganador que tuvo que pagar un costo para poder ganar. Es decir, ¿en qué ganó? En que su proyecto de nación, finalmente siguió con Zedillo, continuó con Fox, siguió con Calderón y siguió con Enrique Peña Nieto. Ese proyecto de nación. ¿Tuvo que pagar un costo? Bueno, pues sí, tuvo que exiliarse el gobierno de Zedillo, autoexiliarse, tuvo que vivir el proceso contra su hermano, que es otro gran tema por analizar, pero creo que finalmente él sí fue un ganador de lo ocurrido en Lomas Taurinas. El tema del perdón a España, se dice mucho, y yo creo que faltará tiempo para analizarlo con más calma. Se dice mucho que es una ocurrencia, que qué necesidad hay de reactivar un diferendo, que es una tontería. Pérez Reverte le llamó imbécil al presidente, y yo creo que lo único que están mostrando por lo pronto es que no entienden o no están entendiendo que no se trata ni de una ocurrencia ni se trata de una estupidez. Yo creo que se trata de una jugada política bien pensada. No sé si deba o no pedirnos España perdón, pero el planteamiento de López Obrador me parece que es una jugada política específica que debemos analizar a la luz de los abucheos del sábado en el partido de béisbol de los Diablos, ¿no? Y en el uso consignado por Sun Tzu en el arte de la guerra, de que cuando estás teniendo un problema por un lado hay que desconcentrarlo y buscar otro
que nos permita tener quizás un enemigo común para evitar que el otro asunto se siga descomponiendo. Claro. Así es como lo estoy viendo yo hasta el momento. ¿Y tú, querido Miguel Ángel? Coincido con lo que dice Raúl. Digo, tachar de tonto al presidente creo que no va. Si algo tiene Andrés Manuel López Obrador es que es uno de los personajes más astutos de la fauna política en el país. Eso no tengo duda. A diferencia del tema beisbolero, sí, Se nos cayó una llamada ahí. ¿Los dos? aquí estoy. Ah, sí, Mike, perdóname, entonces. Sí, a diferencia del tema beisbolero, he de decir, creo, José Luis, que yo veo sí una estrategia, pero no para tapar lo que sucedió en este estadio de béisbol con los Diablos Rojos. No creo. Esto es un tema tan anecdótico, si me permiten. Lo que sí está programando el propio Andrés Manuel López Obrador en una jugada maestra muy beisbolera, aquí sí, es el tema de las comisiones bancarias. No hay que olvidar este punto. Y específicamente con dos grandes bancos de origen español. ¿Sí? Está subiendo el tema España al ring, no de manera gratuita. Hay una estrategia clara para después anunciar una reducción en las comisiones bancarias, de esto no tengo ninguna duda, y ya tendrá el aplauso por anticipado del público mexicano y la descalificación de lo que ha sucedido con el tema y las relaciones con España. Creo que no hay que pedir disculpas, no hay que ir por los huesos de Hernán Cortés aquí al Hospital de Jesús o a la Iglesia de Jesús aquí en el Centro Histórico. No hay que ir a escupir los huesos de Hernán Cortés, no hay que discutir nada de este aspecto, pero lo que es cierto es que el presidente Andrés Manuel López Obrador trae una jugada maestra en el terreno de las comisiones bancarias y está preparando el terreno, y el corazón, la sangre en este capítulo tiene que ver con España. O sea, les voy a decir, no nos pidan perdón, pero te bajo las comisiones, ¿no? Pero les bajo las comisiones, exactamente, unas por otras. Bien. Oigan, pues yo les agradezco mucho este ratito en sus, porque sé que tienen la agenda muy apretada y que nos hayan dedicado un ratito para platicar de todo esto. A los dos les mando un muy fuerte abrazo, como siempre, mi gran respeto y admiración por la labor que hacen, que saben que son aquí de casa, querido Mike, querido Raúl, gracias. Un abrazo, José Luis, a Raúl también, todo mi reconocimiento. Muchísimas gracias, Raúl Rodríguez Cortés, Miguel Ángel López Farías, dos grandes del periodismo, y ahí tiene usted. Nos escribió Gustavo Sánchez a través de YouTube, nos escribe muy seguido y nos ve diario. Gracias, Gustavo. Dice, la España fifí de estos tiempos tiene que disculparse con la transformación de Cuarta, porque sin perdones no avanzamos. Una verdadera vergüenza para México, este gobierno inepto, dice Gustavo Sánchez, y nos manda saludos. Gracias, Gustavo, y tiene usted su comentario. Ya son las 2:52. Yo veo un México de campesinos que aún no obtienen las respuestas que merecen. He visto un campo empobrecido, endeudado, pero también he visto un campo con capacidad de reaccionar, de rendir frutos, si se establecen y se arraigan los incentivos adecuados. Veo un cambio en el campo, un campo con una gran vocación productiva, un campo que está llamado a jugar un papel decisivo en la nueva etapa de progreso para nuestro país. Yo veo un México de trabajadores que no encuentran los empleos ni los salarios que demandan. Pero también veo un México de trabajadores que se han sumado decididamente al esfuerzo productivo y a los que hay que responderles con puestos de trabajo, con adiestramiento, con capacitación y con mejores salarios. Yo veo un México de jóvenes que enfrentan todos los días la difícil realidad de la falta de empleos, que no siempre tienen a su alcance las oportunidades de educación y de preparación, jóvenes que muchas veces se ven orillados a la delincuencia, a la drogadicción. Pero también veo jóvenes que cuando cuentan con los apoyos, que cuando cuentan con las oportunidades que demandan, participan con su energía de manera decisiva en el progreso de la nación. Es la voz de Luis Donaldo Colosio en aquel discurso de principios de marzo en el Monumento a la Revolución, aquel discurso que causó tanto ruido y que ahora dicen que puede ser el que ocasionó que pasara lo que
todos sabemos, aquel 23 de marzo, hace 25 años, 3 días. En fin, nos vamos, no sin antes, como siempre, agradecerle su confianza y su preferencia en 724 Noticias, tanto en el 830 DM. Saludos a usted que nos escucha por radio y saludos también con todo cariño a todos los que nos están viendo y escuchando a través de YouTube, José Luis Arebro TV 724MX, y en el Facebook 724MX. Gracias, hasta mañana y pásela bien.